El sonido de la lluvia golpeando los ventanales de la antigua casa familiar acompañaba el temblor de manos de Lucía. Apenas podía sostener la carta que sus padres le habían entregado esa tarde, una carta que no era una invitación ni un recordatorio de cariño, sino una sentencia. El apellido de la familia estaba en peligro, decían. Las deudas se habían acumulado como una tormenta silenciosa y ahora no quedaba otra salida que aceptar la propuesta de un desconocido. Lucía, con apenas 23 años, había soñado con un amor que naciera de miradas y risas compartidas, no de un trato desesperado. Su padre, don Ernesto, hombre de cejas gruesas y voz firme, le había hablado con un tono que no dejaba espacio a protestas. Es la única forma de salvarnos, había dicho, mientras su madre, doña Elvira, asentía con los ojos humedecidos. La carta venía firmada por un abogado de apellido elegante, Ferrer de la Torre. En ella se explicaba que un empresario millonario, Salvador Alencastro, estaba gravemente enfermo y buscaba compañía y descendencia antes de que la enfermedad le ganara la batalla. La oferta, un matrimonio inmediato, una dote que saldaría todas las deudas y garantizaría a la familia un futuro sin carencias. Lucía sintió un nudo en la garganta. Las palabras gravemente enfermo retumbaban en su mente. No podía imaginar su vida al lado de un hombre que, según las habladurías, vivía recluido en una mansión al pie de las montañas y que apenas se dejaba ver en público. Aquella noche, encerrada en su habitación, miró por la ventana y dejó que las lágrimas corrieran libres. Las luces del pueblo parpadeaban a lo lejos, indiferentes a su dolor. Pensó en huir, en tomar un tren hacia la capital y desaparecer, pero la imagen de su madre, con las manos agrietadas de tanto trabajar, y de su hermano menor que aún dependía de ellos, le hizo apretar los puños. El día de la boda llegó con un amanecer gris. El vestido blanco, sencillo y heredado de una tía lejana, le quedaba un poco grande en la cintura. Cada paso hacia la iglesia le parecía un paso hacia un destino impuesto. A su alrededor, los murmullos de los vecinos se mezclaban con el sonido de las campanas. Salvador Alencastro aguardaba en el altar. Lucía lo vio por primera vez cuando cruzó el umbral de la iglesia. Era un hombre de alrededor de 45 años, alto, de cabello oscuro apenas tocado por algunas canas. Sus ojos, de un azul sorprendente, no mostraban el cansancio que ella esperaba de alguien enfermo. Su porte era elegante, casi intimidante, y su traje negro impecable contrastaba con la palidez de su piel. Cuando el sacerdote inició la ceremonia, Lucía apenas pudo pronunciar el sí que sellaba el pacto. Salvador, en cambio, lo dijo con una voz firme y sorprendentemente cálida. Tras el intercambio de anillos, un leve roce de sus dedos la estremeció, no por miedo, sino por una inesperada calidez. La celebración fue discreta. Pocas personas, un banquete sobrio. Lucía notó que Salvador conversaba con los invitados con naturalidad, aunque sus movimientos eran pausados, como si ocultara un dolor constante. Hubo momentos en que sus miradas se cruzaron y él le dedicó sonrisas suaves que parecían decirle no temas. Cuando la tarde cayó, partieron hacia la mansión de Salvador, una imponente construcción de piedra rodeada de jardines que el rocío de la noche hacía brillar. El carruaje avanzaba lentamente por un sendero bordeado de cipreses. Lucía observaba en silencio, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y curiosidad. Al llegar, una anciana ama de llaves, Clara, les dio la bienvenida. Bienvenida a su nuevo hogar, señora, dijo con un respeto que sonó a afecto verdadero. Lucía respondió con un hilo de voz, sintiéndose de pronto parte de un mundo desconocido. El interior de la mansión era un contraste de lujo y calidez. Alfombras suaves, cuadros antiguos y un aroma a madera y jazmín impregnaban el aire. Salvador la condujo a un gran salón iluminado por una chimenea. «Quiero que te sientas cómoda aquí», dijo, su voz profunda rompiendo el silencio. «Esta es tu casa ahora». Lucía asintió, todavía incómoda. Él se sentó frente a ella, sus ojos fijos en los suyos. «Sé que esto no es lo que soñaste», añadió. «Tus padres me hablaron de tu fortaleza. No quiero que te sientas prisionera». Sus palabras sorprendieron a Lucía. No había rastro de arrogancia ni de la frialdad que ella temía encontrar en un hombre de fortuna. Había,
en cambio, una dulzura que no esperaba. Durante la cena, Salvador apenas probó bocado. Lucía notó un leve temblor en sus manos cuando tomó la copa. ¿Se siente bien?, preguntó con timidez. Él sonrió, un destello de melancolía en su mirada. Algunos días son mejores que otros, respondió. Pero no te preocupes, he aprendido a convivir con mi condición. La noche se extendió mientras la lluvia golpeaba los ventanales. Lucía, en su nueva habitación, escuchaba el crepitar del fuego de la chimenea y sentía una inquietud que no lograba nombrar. Aquel hombre no era el monstruo que su mente había imaginado. No era un anciano moribundo, ni un tirano sediento de poder. Había en él un misterio, un secreto que la primera noche apenas dejaba entrever. Se recostó en la cama, con la mente llena de preguntas. Por primera vez desde que recibió la carta, una chispa de curiosidad comenzaba a vencer el miedo. Y en el silencio de la mansión, bajo el eco distante de un piano que alguien tocaba en otra habitación, Lucía comprendió que su vida acababa de cambiar de una forma que ni siquiera podía imaginar. El amanecer en la mansión de piedra llegó con un tono dorado que se filtraba entre las cortinas de lino. Lucía despertó al canto de los pájaros, un sonido nuevo para quien había vivido toda su vida entre las calles estrechas del pueblo. La habitación olía a madera y a jazmín, el mismo aroma que impregnaba la noche anterior y que ahora, con la luz del día, le resultaba aún más reconfortante. Al levantarse, encontró sobre la mesa de noche una nota escrita con una caligrafía firme y elegante. Buenos días, Lucía. Me adelanté a mis quehaceres. Te espero en el invernadero para el desayuno. Salvador. La joven acarició el papel, sorprendida por el gesto. No era la clase de detalle que esperaba de un matrimonio impuesto. El pasillo que conducía al invernadero estaba decorado con retratos antiguos de la familia Alencastro. Rostros serios, vestidos de épocas pasadas, la observaban desde los marcos dorados. Lucía sintió que cada mirada guardaba un secreto. Al llegar, la envolvió un calor húmedo y el aroma de las flores recién abiertas. Salvador estaba de pie junto a una mesa de hierro forjado, con una jarra de zumo de naranja y una bandeja de panecillos. Buenos días, saludó él con una sonrisa que suavizó sus facciones. Espero que hayas descansado. Lucía asintió, todavía un poco nerviosa. Dormí bien, gracias. Salvador le sirvió un vaso de zumo y se sentó frente a ella. La luz de la mañana iluminaba sus ojos azules, que parecían contener un mar de pensamientos. Quiero que te sientas libre aquí, dijo con serenidad. Esta casa no es una prisión, aunque las circunstancias que te trajeron hasta mí sean complejas. Lucía bajó la mirada, sin saber qué responder. Las palabras de su madre resonaban en su mente: hazlo por nosotros, hija. No tenemos salida. Salvador continuó con voz suave. Sé que te han contado que estoy enfermo. Y es verdad, mi salud no es perfecta. Pero no soy un hombre moribundo. Mi condición es una lucha constante, no una sentencia inmediata. Lucía levantó la vista, sorprendida. Pensé que me quedaba poco tiempo, concluyó él con una sonrisa leve. Eso es lo que muchos creen. Mi enfermedad es real, pero también hay exageraciones. He aprendido a vivir con ella, a no dejar que me robe cada día. Un silencio breve se instaló entre los dos. Lucía sintió que las palabras de Salvador comenzaban a desarmar las murallas que ella misma había levantado. No quiero que tu vida se convierta en un sacrificio, añadió él. Si en algún momento deseas irte, lo entenderé. La sinceridad de su voz la descolocó. Había esperado frialdad, quizá incluso un tono de dueño. En cambio, allí estaba un hombre que, pese a su riqueza, hablaba con respeto y ternura. Después del desayuno, Salvador la invitó a recorrer la propiedad. El jardín se extendía como un mar de verdes y flores. A un costado, un pequeño lago reflejaba el cielo limpio. Lucía se detuvo ante un rosal cuyas flores rojas parecían encenderse bajo el sol. Este rosal lo plantó mi madre cuando yo era niño, dijo Salvador. Siempre decía que las rosas nos recuerdan que la belleza puede surgir incluso en medio de las espinas.
Lucía rozó con cuidado un pétalo. Es hermoso, susurró. Caminaron largo rato. Salvador le mostró la antigua biblioteca, donde los estantes de madera guardaban volúmenes encuadernados en cuero, algunos tan viejos que el tiempo había oscurecido sus letras. Lucía sintió que cada rincón de aquella mansión hablaba de una historia más profunda que la fortuna que todos conocían. A media tarde, mientras el sol caía detrás de las colinas, Salvador la llevó a una sala donde un piano de cola negro dominaba el espacio. ¿Tocas algún instrumento?, preguntó él. No, respondió Lucía con una sonrisa tímida. Pero siempre me ha fascinado la música. Salvador se sentó frente al piano y dejó que sus manos recorrieran las teclas. Una melodía suave, melancólica y a la vez esperanzadora llenó la sala. Lucía se quedó inmóvil, con la respiración suspendida. Cada nota parecía una confesión silenciosa, un relato sin palabras. Mi madre me enseñó, dijo él cuando terminó. En la música encontré refugio. Lucía lo miró, conmovida. Por un momento, olvidó el motivo que la había llevado allí. No estaba frente a un desconocido millonario, sino ante un hombre que había sufrido y que, pese a todo, conservaba la capacidad de crear belleza. Esa noche, durante la cena, la conversación fluyó con naturalidad. Hablaron de sus infancias, de los libros que amaban, de los lugares que soñaban visitar. Lucía descubrió que compartían el gusto por la poesía y que Salvador, a pesar de su vida rodeada de lujo, apreciaba las cosas simples, el aroma del pan recién horneado, el silencio de la montaña, el sonido de la lluvia. Cuando se retiraron a sus habitaciones, Lucía se detuvo frente a la puerta de Salvador. Dudó un instante y luego llamó suavemente. Sí. Se oyó su voz al otro lado. Quería agradecerte por hoy, dijo ella. Me has tratado con una amabilidad que no esperaba. La puerta se abrió y Salvador apareció con un libro en la mano. Sus ojos brillaban a la luz tenue del pasillo. Gracias a ti, Lucía. Tu presencia ha llenado esta casa de una energía que hacía tiempo no sentía. Lucía sintió un calor inesperado en el pecho. Buenas noches, susurró antes de retirarse. Buenas noches, respondió él con una sonrisa. En su habitación, Lucía permaneció despierta largo rato, con el corazón latiendo con una mezcla de calma y expectación. Aquella mansión, que en un principio había parecido un castillo de sombras, comenzaba a transformarse en un lugar de descubrimientos. Y Salvador, el hombre que supuestamente era solo un millonario enfermo, revelaba una verdad distinta, una que ella apenas empezaba a comprender. Los días siguientes consolidaron esa sensación. Compartieron paseos por los jardines, largas charlas en la biblioteca y momentos de silencio que no resultaban incómodos. Lucía comenzó a conocer los detalles de la vida de Salvador, la temprana muerte de su madre, las presiones de los negocios, la soledad que lo había acompañado durante años. Una tarde de viento suave, Salvador la llevó a un mirador desde donde se veía el valle entero. Cuando era niño, venía aquí a pensar, confesó. A veces deseaba escapar, dejar atrás el peso de mi apellido. Pero la vida me enseñó que uno no puede huir de su destino, solo puede darle un nuevo significado. Lucía lo escuchaba en silencio, comprendiendo que en aquellas palabras se escondía una verdad que también la tocaba a ella. Quizá su propio destino, tan marcado por las decisiones de otros, podía transformarse si ella encontraba su propio camino. Cuando el sol comenzó a ocultarse, Salvador le tomó la mano con delicadeza. No quiero que este matrimonio sea una cadena para ti, dijo en voz baja. Si decides quedarte, quiero que sea porque tú lo eliges. Lucía sintió un estremecimiento. En ese instante, el miedo que la había acompañado desde el primer día empezó a disiparse. Salvador no era un hombre que buscara atraparla. Era alguien que, pese a sus cicatrices y su fama, deseaba construir algo verdadero. Al regresar a la mansión, con el cielo teñido de tonos rosados, Lucía supo que la verdad más inesperada de aquel matrimonio apenas comenzaba a revelarse. No era solo la historia de un millonario enfermo, sino la de dos almas que, en medio de un acuerdo impuesto, estaban descubriendo que el amor podía nacer en los lugares más insospechados.
El cielo amaneció cubierto de un tono perlado que bañaba la mansión en una luz suave y casi mágica. Lucía se despertó con un presentimiento difícil de explicar, como si el aire mismo anunciara un cambio profundo. El canto de los pájaros y el murmullo de la brisa entre los cipreses le dieron una sensación de calma que no había experimentado en mucho tiempo. Al abrir la puerta de su habitación encontró, sobre el suelo, un pequeño ramo de rosas rojas recién cortadas. Un lazo de seda las unía y en una tarjeta escrita a mano solo se leía: «Gracias por traer nueva vida a esta casa. Salvador». Lucía acarició los pétalos y sintió que su corazón latía con un calor inesperado. Durante el desayuno, Salvador parecía más pensativo de lo habitual. Sus ojos azules, que solían brillar con serenidad, tenían un matiz de nostalgia. Lucía decidió no presionarlo y hablaron de cosas simples: el clima, las flores que comenzaban a brotar en el jardín, un libro de poemas que él le había prestado la noche anterior. «Hay algo que debo contarte», dijo finalmente Salvador con voz grave, mientras dejaba la taza de café sobre la mesa. «Es algo que no quise compartir el primer día porque necesitaba conocerte antes». Lucía lo miró con atención, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «Mi enfermedad no es exactamente lo que todos creen», continuó él. «Es cierto que mi salud es frágil, pero la verdad es que no estoy en fase terminal. Durante años, la prensa y algunos socios de mis negocios han difundido rumores para debilitarme, para quedarse con parte de mi patrimonio. Mi abogado sugirió que dejara esos rumores correr, porque me permitían mantener a raya a personas que solo se acercaban por interés». Lucía parpadeó, atónita. «Entonces, ¿no estabas buscando una esposa por miedo a morir pronto?». Salvador negó con la cabeza. «No. Buscaba a alguien que pudiera mirar más allá de la riqueza, alguien que no me viera solo como el millonario de quien todos hablan. Quise conocer a una persona capaz de compartir algo verdadero sin dejarse deslumbrar por las apariencias». Lucía sintió que una mezcla de sorpresa y alivio se apoderaba de ella. El peso de aquellas semanas, las dudas sobre un futuro incierto, comenzaron a disiparse como la niebla en las colinas. «Cuando conocí a tu familia», añadió Salvador, «vi en ti una fuerza que me conmovió. Supe que eras distinta. Por eso acepté el acuerdo, aunque nunca quise que fuera una obligación para ti». Lucía permaneció en silencio, procesando cada palabra. Se dio cuenta de que la verdad más inesperada no era solo que Salvador no estaba al borde de la muerte, sino que había buscado en ella un vínculo auténtico. «Yo, no sé qué decir», murmuró finalmente. Salvador tomó su mano con suavidad. «No tienes que decir nada ahora. Solo quiero que sepas que, si deseas irte, seré el primero en respetar tu decisión». Un largo silencio los envolvió. Lucía miró sus manos entrelazadas y sintió un latido de esperanza. Lo que en un principio había sido un pacto impuesto, se estaba transformando en algo que su corazón comenzaba a elegir. Ese mismo día, Salvador la invitó a cabalgar por las colinas. El viento tibio de la primavera acariciaba sus rostros mientras los caballos avanzaban lentamente. Desde lo alto, el valle se extendía como un tapiz de verdes y dorados. Lucía respiró hondo, sintiendo una libertad que no recordaba haber sentido nunca. «Cuando era niño venía aquí a soñar», dijo Salvador, deteniendo su caballo junto a una roca grande. «Soñaba con un amor que no dependiera de mi apellido ni de mi fortuna». Lucía lo observó en silencio, conmovida por la transparencia de sus palabras. «Y ahora», añadió él, con una sonrisa leve, «creo que por fin entiendo que ese sueño no era imposible». Lucía sintió que el corazón le latía con fuerza. El paisaje, el murmullo del viento y la sinceridad de Salvador se mezclaban en un momento que parecía suspendido en el tiempo. Al regresar a la mansión, el crepúsculo pintaba el cielo de tonos anaranjados. Salvador la llevó a la sala del piano. La melodía que tocó esa tarde era distinta, suave, pero llena de una alegría serena. Lucía cerró los ojos, dejando que cada nota la envolviera. «Esta música es para ti», dijo él cuando terminó. «Porque desde que llegaste, esta casa volvió a tener luz». Lucía sintió un nudo en la garganta. «Salvador, cuando llegué aquí tenía miedo. Pensé que mi vida sería una cadena.
Pero hoy siento que este lugar es un nuevo comienzo. Salvador se acercó despacio, con una expresión que mezclaba gratitud y ternura. ¿Entonces, te quedarás? Preguntó con un hilo de voz. Lucía lo miró a los ojos y, sin dudar, asintió. Sí, me quedaré. La sonrisa que iluminó el rostro de Salvador fue la confirmación de que ambos habían encontrado, en medio de un acuerdo que parecía un sacrificio, algo que ninguno esperaba, un amor nacido de la verdad y de la libertad. Las semanas que siguieron se llenaron de momentos compartidos. Lucía comenzó a dirigir proyectos de jardinería en la propiedad, mientras Salvador retomaba la música y la administración de sus negocios con renovado entusiasmo. La mansión, antes silenciosa y casi melancólica, se transformó en un hogar vivo, lleno de risas y planes para el futuro. Una tarde de verano, mientras el sol caía detrás de las montañas, Lucía caminó hasta el mirador donde habían estado días atrás. Salvador la alcanzó con paso tranquilo y, tomándola de la mano, le susurró: «Este es el lugar donde aprendí a soñar. Ahora quiero que sea el lugar donde construyamos nuestra vida juntos». Lucía apoyó la cabeza en su hombro, mirando el horizonte que se encendía con los últimos rayos de luz. En aquel instante comprendió que el destino que un día le fue impuesto se había convertido en una elección de amor. La verdad más inesperada no era la ausencia de una enfermedad mortal, sino el descubrimiento de que, aun en medio de las decisiones ajenas, el corazón puede encontrar su propio camino. Y en el silencio del atardecer, mientras el viento suave rodeaba la mansión, Lucía supo que ese camino los llevaría a ambos hacia una vida que ninguno de los dos había imaginado, pero que ahora deseaban recorrer juntos.